San Antonio de Padua realizó muchos milagros en vida, algunos de los cuales han trascendido épocas y continentes. A continuación, enumeraremos 13 de los milagros más importantes que consiguió por su intercesión ante Dios. Número 13. Milagros de orden personal. Una de las prerrogativas de San Antonio es el de encontrar objetos perdidos. Existen varias historias sobre la recuperación de objetos extraviados, como le pasó a un caballero de Trento, que al salir una noche a divertirse, al pasar por un río, se le cayó su anillo al agua. El hombre se entristeció, pues ese anillo lo había recibido en herencia. Él era muy devoto a San Antonio y le pidió su intercesión para poder encontrar el anillo. Después de orar y pedir, se puso a buscar, y hasta les pidió a unos pescadores que estaban por ahí que le ayudaran a encontrarlo, pero fue inútil. Al siguiente día, el hombre fue a visitar el convento de San Francisco, y se puso a platicar con el guardián del convento todo lo que le había pasado, y cómo había quedado desilusionado, pues se quejó que San Antonio no le escuchó sus súplicas. El monje le dijo que no se desanimara, y hasta le propuso cantar una misa por la intercesión de su pérdida. El hombre aceptó y celebraron la misa. Una vez concluida la celebración, el hombre sintió mucha paz en su interior, y pensó donar unos peces como obra de misericordia para el convento. Fue a comprarlos y se los llevó a los monjes, que agradecidos le despidieron deseándole lo mejor. Más tarde, los encargados de la cocina en el convento abrieron el pez más grande que se les había llevado, y para su sorpresa encontraron el anillo del hombre, al cual rápidamente lo mandaron llamar. Al entrar el señor, lleno de asombro, recibió el anillo y agradeció a San Antonio por el prodigio recibido. Otro de esos muchos sucesos sobre los objetos perdidos aconteció en Sicilia, pues a un lego de la familia de los capuchinos, mientras rezaba, perdió la cuenta de su rosario, el cual estimaba mucho, pues era un rosario bendecido por el Papa. Lo buscó mucho tiempo, pero sin resultado. Este se encomendó a San Antonio, y al poco tiempo apareció una hormiga cargando la cuenta del rosario. El hermano lego se alegró muchísimo, dando gracias a Dios por el prodigio y a San Antonio por su intercesión. O también, cuando aconteció a Francisca Centi, una ciudadana de Bolonia, que vivía poseída por el demonio, ella sentía en su cuerpo y en su alma un tormento que no la dejaba en paz. Había acudido a hacer exorcismos, pero eso le estaba llevando mucho tiempo. Entonces, en un momento de lucidez, invocó a San Antonio de Padua, y en sueños el santo le dijo: «Ten confianza, espera la misericordia del Santísimo y la intercesión de la Virgen María, que has de quedar libre de los espíritus impuros que te atormentan. Y yo, obligado por la fe, vengo en su nombre a darte la libertad y la salud». San Antonio motivó a la mujer a mirar el cuadro de la Virgen María, con el niño en sus brazos que tenía en su cabecera. Al instante salieron de su boca animales de diferentes tamaños, a lo cual sintió libre su alma. Su familia, al oír los ruidos, acudieron a ver qué pasaba, y observaron que su mamá ya estaba sana de la posesión. Dando gracias a Dios por el milagro recibido, y agradeciendo también la intercesión efectiva de San Antonio. Cabe destacar que hay muchos sucesos personales de esta índole. Esto es solo una muestra de los muchos milagros que existen por la intercesión de San Antonio. Número 12. Intercesiones personales de San Antonio debido a su prédica. Sucedió que una mujer muy devota a San Antonio escuchó que el santo iba a predicar en su villa, a una distancia de 5 kilómetros de su casa. Ella anhelaba escuchar sus sermones, pero su marido no lo dejaba salir. La mujer entristecida decidió subir a la azotea de su casa para por lo menos mirar a lo lejos la multitud y a San Antonio predicar. A lo cual, cuando ella fijó su mirada,
comenzó a escuchar el sermón de San Antonio como si estuviera en primera fila. Ella, impresionada por lo que escuchaba, le gritó a su marido, para que subiera a escuchar el prodigio. El hombre al principio no quería subir, pero ante la insistencia de ella, malhumorado, dirigió sus pasos a la azotea. Y para su sorpresa, escuchó el sermón con tanta claridad, que al terminar el mismo, se sintió apenado, maravillado y confortado al mismo tiempo. Tan fue así, que a partir de ese día, dejó que su mujer fuera a todas las prédicas que el santo realizaba, cambiando su corazón, volviéndose más dócil con su mujer y fervoroso en las cosas de Dios. También aconteció que una mujer que le gustaba escuchar los sermones de San Antonio, en una ocasión, llegó un poco tarde a su casa. Su marido, molesto en demasía, la atacó con tanta fuerza que, arrastrándola por los suelos, llegó a arrancarle el cabello, dejándole bastante enferma. Ella, cuando se recuperó, recogió los mechones de pelo y los dejó a un lado de su cama. Enterándose San Antonio, se dirigió a la convaleciente mujer para confortarla. Al verlo, la mujer le reclamó la situación, mencionando que ella era muy devota a Dios y que siempre ayudaba a los franciscanos, y le increpaba, pues estaba buscando una razón al porqué de esta mala situación. Después de descargarse, San Antonio la reconfortó. Le dijo que ofreciera a Dios esa situación hostil, y tomando sus cabellos los volvió a colocar en su lugar, sanando sus heridas y moretones también. Ella quedó admirada, y su marido, al ver el hecho milagroso, cambió su vida por completo, acercándose a Dios, respetando de ahí en adelante a su mujer, que siempre se sintió agradecida con San Antonio por el milagro recibido por su intercesión. En otra ocasión, una mujer devota a los sermones de San Antonio, pero algo descuidada, fue a oírlo predicar. Pero ella era algo descuidada, pues dejó a su hijo pequeño en la casa, y además también dejó una olla hirviendo. El niño, naturalmente por la curiosidad, se acercó a la olla, y terminó cayendo a la misma, quedando muy lastimado dentro de la caldera. La madre volvió del sermón, y al ver a su hijo en la olla, cayó en histeria. Comenzó a renegar en voz alta y a pedir a San Antonio el milagro. Los vecinos se sorprendieron al oír los gritos de la mujer. Se dirigieron a la olla y al sacar al niño notaron que estaba completamente sano y sin lesión alguna. Ella, tranquilizándose, dio gracias a Dios por semejante prodigio. Número 11. La bilocación de San Antonio. En la ciudad de Lemonjes, en un jueves santo, San Antonio tenía encomendada la primera lección de los maitines, pero al mismo tiempo tenía que predicar en la iglesia principal de San Pedro. San Antonio, debido al ajetreo del trabajo, se olvidó dejar encargado a otro monje para que dirigiera la lección de los maitines. Y así llegó el día, y mientras predicaba, se acordó de la encomienda. Empezó a inclinarse sobre el púlpito, quedando como inerte. En ese mismo momento apareció a un lado del coro del convento, cantó la lección que le tocaba, y una vez acabado su participación, desapareció, y al mismo tiempo se reincorporó el santo en el templo y continuó su prédica. En otra ocasión ocurrió que el padre de San Antonio, llamado Martín de Bullones, era administrador de una parte de los bienes del rey Alonso III. El señor Martín, por confiar en demasía, entregó dinero como préstamo, pero lo entregó sin firmar los pagarés correspondientes, esperando que la pura palabra fuera suficiente para cumplir los acuerdos. Llegando el plazo estipulado, don Martín fue a reclamar el pago, pero los morosos desconocieron dicha deuda. Su padre quedó devastado. Sin papeles que le ayudaran para reclamar el cobro de la deuda, se le abrió un juicio por hurto y fue sentenciado que fueran embargados y confiscados sus bienes. Don Martín, devastado su corazón, dirigió su oración al cielo. Y sucedió que justo antes de terminar el juicio,
apareció San Antonio en la sala del Consejo de Portugal, siendo que en ese instante él se encontraba en Milán, Italia. San Antonio regañó a los señores que se habían beneficiado de la buena fe de su padre, y uno por uno les fue diciendo el lugar y seña de cuánto dinero habían recibido, las cantidades, llegando a citar hasta los detalles más pequeños, a lo cual el santo les dijo que si se resistían a la verdad, obtendrían de Dios un tremendo castigo. Ante ese prodigio de revelación, ellos reconocieron su deuda. San Antonio abogó por ellos para que fueran perdonados por haber mentido ante la corte. Después se dirigió a su padre, y besándole con humildad su mano, desapareció del consejo, dejando a su padre restaurado completamente de su honra y a los demás admirados por semejante prodigio. Número 10. Las profecías cumplidas de San Antonio. En Podio, ciudad de Francia, un escribano que vivía una vida muy disoluta y alejada de Dios, San Antonio, cada vez que se encontraba con él, le hacía una profunda reverencia. Al principio el escribano lo dejaba confundido, pues no entendía aquellos ademanes, pues él pensaba que un hombre como San Antonio no haría esas reverencias por burla, pero por otro lado, su mente se llenaba de confusión y enojo, pues ya no sabía qué hacer o pensar. El escribano evitaba encontrarlo, pero al no haber otra opción, a toparse de frente con San Antonio, repetía el santo el mismo gesto. Fue tal la insistencia que el hombre enojado, al encontrarse nuevamente con el santo, éste le dijo: «Padre, ¿qué motivos tienes para hacer conmigo ese tipo de ademanes?», aduciendo que si lo hacía para encolerizar, lo iba a atacar. San Antonio le dijo: «No te extrañe ni te ofenda que haga reverencia a tu persona, pues aunque ahora tu vida está alejada de Dios, el Señor te tiene destinado para gloria del martirio, pues así son los misterios de los caminos del amor. Pues a mí, Dios me dio la dicha de desear la corona del martirio, pero no la he conseguido. En cambio a ti, que por ahora ni la esperas ni la deseas, Dios te conseguirá que la logres. Y es por eso que te doy esa reverencia, de la cual sin razón personal te ofendes». El hombre molesto y confundido le respondió: «Déjate de ilusiones, padre, y ya deja de hacer conmigo reverencias». San Antonio le dijo: «Mira, ya te he dado el aviso, y ya no te daré más disgustos, pero aunque me tengas por iluso, te pido que en medio de tu martirio te acuerdes de mí y ofrezcas a Dios los deseos que he tenido de recibir la palma del martirio». El escribano se despidió algo incrédulo, y muy satisfecho que el santo ya no lo molestaría más con sus reverencias. Pasando unos meses el hombre empezó a escuchar su conciencia, y sintió el deseo de enmendar su vida, a tal punto que hizo una confesión general, cambiando su vida por completo. Pero olvidó la profecía que le había dicho San Antonio. Un día se acordó que había prometido ir a visitar Tierra Santa, dejó sus cosas en regla, y junto a la peregrinación de un obispo y su feligresía, partió a los lugares santos. En un momento dado sintió el deseo de predicar a Jesucristo a los musulmanes. Estos se molestaron mucho, lo metieron a la cárcel, y después de 3 días de tormento le otorgaron la palma del martirio. No sin antes les dijo a sus compatriotas que se había acordado de las palabras de San Antonio, y le rogó que por favor le comunicara la noticia de que al final se había acordado de su intención. Una vez acabado el suplicio, pues hasta sus huesos fueron pulverizados, el obispo y su feligresía retornaron a Europa, orgullosos de haber presenciado a un santo compatriota. Después llegaron a hablar con San Antonio del suceso, el cual celebró con gran alegría, pues aunque fue un duro trance, aquel escribano había ingresado al cielo. Hasta aquí la primera parte sobre los milagros de San Antonio. Gracias por tu tiempo. Te invito a suscribirte y a compartir este video a los demás. ¡Ánimo!